Hola, buenas tardes. En esta charla vamos a abordar el tema de las formas hipofosfatémicas me presento, que no me he presentado, soy la doctora Ángeles Martínez Ferrer del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Y como os decía, pues bueno, el tema de la charla van a ser esas formas hipofosfatémicas. En primer lugar, pasaremos a un poco a hacer una definición sobre ellas, cuáles son las principales causas. Abordaremos concretamente la osteomalacia hipofosfatémica y acabaremos con unas conclusiones. Como todos sabéis, tanto el calcio, el fósforo como el magnesio son elementos esenciales en muchos procesos biológicos, por lo que su mantenimiento, el mantenimiento de su homeostasis va a ser esencial en la supervivencia. Concretamente, la regulación de la homeostasis del calcio y del fósforo depende de tres hormonas calciotropas, de la hormona paratiroidea, de la 1,25-hidroxivitamina D y de la calcitonina. Pero además también es conocido el papel del recientemente descrito factor de crecimiento fibroelástico FGF23 que iremos desarrollando a lo largo de la charla. Estas hormonas ejercen su regulación a través de su acción sobre el intestino, el hueso y el riñón. Concretamente, el fosfato es un anión que es crucial en la estructura y en el metabolismo celular y además regula procesos enzimáticos y es componente esencial de los ácidos nucleicos y de las membranas fosfolipídicas. Lo encontramos especialmente a nivel óseo en forma de cristales de hidroxiapatita y una pequeña parte, hasta un 14%, en forma de fosfato intracelular, que es el que está implicado en el metabolismo intermediario y en funciones celulares esenciales. Una pequeña parte, menos del 1%, es lo que conocemos como el fosfato inorgánico y es fundamental para la mineralización de la matriz ósea. Las concentraciones séricas de fosfato oscilan entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro y digamos que estos niveles de fosfato sérico se mantienen en este margen estrecho gracias a una importante regulación que viene a través de la absorción intestinal, de la redistribución entre compartimentos intraextracelular y óseo y de la reabsorción tubular renal. En una dieta normal se viene aportando 1 gramo de fosfato al día, del cual se absorbe hasta un 65%, sobre todo en el ayuno, pero en presencia de calcitriol esta absorción puede llegar hasta un 85%, a diferencia de en presencia de cationes como el calcio, el magnesio o el aluminio, se disminuye su absorción. La mayoría de este fosfato es filtrado por el riñón y la mayoría de este fosfato filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal, de manera que solo se excreta entre un 10 y un 20% en la orina. Va a ser esta reabsorción tubular renal el factor determinante de la fosfatemia. De manera que van a intervenir varios factores, principalmente la ingestión en la dieta del fosfato, la fosfatemia y la actividad de las diferentes hormonas implicadas, como decíamos, la PTH, la vitamina D y el FGF23, que iremos viendo detenidamente cuál es su papel. En primer lugar, la PTH, el principal estímulo para la secreción de PTH es la hipocalcemia en el receptor de los sensores del calcio de la hormona de la glándula paratiroidea y sus principales efectos son a nivel óseo, que induce la acción osteoclástica, de manera que se aumenta la resorción ósea con liberación de calcio y de fosfato. Y a nivel renal, favorece la eliminación renal de fosfato y además activa la 1-alfa-hidroxilasa, que como sabéis es la hormona, que es la enzima que permite la síntesis de la forma activa de la vitamina D. La PTH no tiene un efecto directo sobre el intestino, pero sí a través del aumento de calcitriol, que aumentará la absorción intestinal tanto de calcio como de fosfato. En segundo lugar, la vitamina D, como sabéis, su procedencia puede ser en su mayor parte de síntesis cutánea o bien procedente de la dieta y que para su activación requiere de dos hidroxilaciones. Una primera hidroxilación a nivel hepático que está poco regulada y una segunda hidroxilación en la posición 1-alfa que se produce a nivel renal y que está altamente regulada. Esta hidroxilación está estimulada por la hipocalcemia, la hipofosfatemia y hormonas reguladoras como la PTH y la calcitonina y esta hidroxilación es inhibida
inhibida por el FGF23, el calcitriol y la hiperfosfatemia. Los principales efectos de la vitamina D pues, son a nivel renal, aumentan la reabsorción de calcio y disminuyen la resorción tubular de fosfato. A nivel intestinal aumentan tanto la absorción de calcio como de fosfato, y a nivel óseo van a favorecer la diferenciación del osteoblasto y a favorecer la mineralización. Por lo tanto, tienen en general un efecto hipercalcemiante. Y en cuanto al FGF23, como comentábamos, es un factor recientemente descrito. Se trata de una hormona peptídica que es sintetizada por los osteocitos y los osteoblastos y algunas células de origen mesenquimal. Actúa como un factor fosfatúrico y además inhibe el calcitriol y regula la secreción de PTH. Forma parte del grupo de las fosfatoninas, que son unos factores que inhiben la reabsorción renal de fosfato y regulan el calcitriol. Este factor, el FGF23, además tiene un papel central en la patogénesis del hiperparatiroidismo secundario, puesto que suprime la síntesis de calcitriol. ¿Cuál es el estímulo para la producción de FGF23? Pues las elevadas concentraciones tanto de fosfato como de calcitriol. ¿Y cuáles son sus efectos? Pues a nivel renal aumenta la excreción de fosfato, además inhibe la 1-alfa-hidroxilasa, por lo tanto va a disminuir los niveles de vitamina D activa, y a nivel de la glándula paratiroidea inhibe la síntesis de PTH. Pues bien, definiendo hipofosfatemias es lo que conocemos como pues unas concentraciones bajas de fosfato en suero. Puede ser o bien moderada, según los niveles séricos que estemos considerando, o puede ser severa, que ya será menos frecuente. La incidencia de la hipofosfatemia en enfermos hospitalizados va a depender, del valor utilizado para su definición, pero puede llegar hasta un 5% de los pacientes hospitalizados puede ser frecuente en pacientes con alcoholismo y en pacientes con sepsis. Su importancia va a venir determinada que aumenta la mortalidad en los pacientes. Las principales causas de la hipofosfatemia son bien la disminución de la absorción intestinal, el aumento de las pérdidas urinarias o el paso del fosfato desde el espacio extracelular al intracelular. ¿Vale? En primer lugar, como decíamos, la disminución de la absorción intestinal la vamos a encontrar en pacientes con malnutrición o con baja ingesta de fosfato, en pacientes con déficit de vitamina D o resistencia a su acción, en el uso de antiácidos o quelantes de fosfato, y en casos de malabsorción por resección intestinal o enfermedades de la mucosa, además de, como hemos comentado, en pacientes con alcoholismo crónico. El aumento de las pérdidas renales lo vamos a encontrar en casos de hiperparatiroidismo primario o secundario, déficit de vitamina D, en algunas enfermedades tubulares renales, de las que hablaremos en las próximas diapositivas, y además también vamos a encontrar ese aumento de las pérdidas renales en lo que se viene conociendo como osteomalacia oncogénica, en la acidosis diabética, en la acidosis metabólica y respiratoria, en la cetoacidosis diabética y en secundaria a algunos fármacos como pueden ser los diuréticos, los antirretrovirales y el hierro parenteral. Una de las causas de disminución de la fosfatemia era, como comentábamos, el desplazamiento al espacio intracelular, que también lo encontramos como causas principales son la alcalosis respiratoria aguda, la crisis blástica, y cabe destacar el síndrome del hueso hambriento, que es el que encontramos tras una paratiroidectomía. Las manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia van a depender de la cronicidad de la instauración y de la severidad de la hipofosfatemia. Nos vamos a centrar especialmente en las causas a nivel óseo, que serán la osteomalacia o el raquitismo en los niños. En este algoritmo vemos cuál serían un poco los pasos a seguir para el manejo diagnóstico de la hipofosfatemia. Normalmente es un hallazgo analítico y que en muchas ocasiones en la misma anamnesis, en una historia clínica completa, podemos esclarecer cuáles son las principales causas. Sin embargo, pues a veces cuando con esto no es suficiente, nos va a ser muy útil el determinar cuál es la fosfaturia. En los casos en que encontremos que la fosfaturia es inferior a 100 miligramos día, consideraremos que no hay pérdidas renales, por lo tanto nos vamos a centrar en lo que puedan ser las causas más relacionadas con la dieta, o bien disminución del aporte o disminución de la absorción. Y otra de las causas que también podemos encontrar es en aquellos pacientes que puedan presentar una redistribución intracelular
u ósea del fosfato. En aquellos casos en los que la fosfaturia esté por encima de 100 miligramos día, sí que sospecharemos de una pérdida renal del fósforo. Entonces, nos será útil determinar la calcemia y la PTH. Y en este caso, bueno, pues según si están elevadas o la PTH está elevada y la calcemia están bajas, pues podemos diagnosticar de hiperparatiroidismo primario o secundario, y en los casos en los que estas calcio y PTH sean normales, nos será útil medir el calcitriol, de manera que podremos diagnosticar diferentes raquitismos, que será lo que desarrollaremos en las siguientes diapositivas. Como decíamos, la osteomalacia es una enfermedad del metabolismo óseo que se caracteriza por un defecto en la mineralización ósea. En la infancia lo denominamos raquitismo y además también puede afectar al cartílago de crecimiento. Durante el proceso de mineralización se requiere de una concentración adecuada de calcio y de fosfato, de una función celular adecuada y que la estructura de la matriz ósea esté conservada. Las principales causas de osteomalacia, como sabéis, son las alteraciones del metabolismo de la vitamina D y del fosfato. Hay otros procesos poco frecuentes que también pueden interferir en la mineralización ósea, como pueden ser las alteraciones en la fosfatasa alcalina, algunos fármacos y los trastornos de la propia matriz ósea. Las principales manifestaciones clínicas de la osteomalacia, pues bueno, van a ser derivadas de la disminución de la resistencia del hueso osteomalácico, que va a predisponer tanto a fracturas como a deformidades óseas. También podemos encontrar dolores osteomusculares, síntomas miopáticos, incluso manifestaciones tetánicas cuando se acompaña de hipocalcemia. No es raro encontrarnos también asociadas a la hipofosfatemia calcificaciones ligamentosas y endosopatías, como vemos aquí en alguna de las imágenes, y como decíamos, en los niños en la etapa de crecimiento el raquitismo es muy típico, las deformidades en forma de genuvalgo o genuvaro, deformidades craneales y costales, además de retraso en el crecimiento y alteraciones en la dentición. Las principales causas de osteomalacia, como decíamos, la más frecuente es la osteomalacia debida a los trastornos del metabolismo de la vitamina D, que son múltiples, algunas de ellas más conocidas, pero que no son, digamos, el objetivo de nuestra charla. Nosotros nos centraremos en las osteomalacias hipofosfatémicas, que como veremos, pues bueno, van a venir en el contexto de una disminución de la reabsorción tubular de fosfatos, que puede ser bien congénita o no congénita, diferentes causas, o bien una depleción de fosfato, que será debida a esa baja ingesta de fosfato. En primer lugar, resaltar que en la osteomalacia hipofosfatémicas el factor determinante va a ser la disminución del fosfato extracelular, y puesto que el riñón es el principal regulador de la homeostasis de fosfato, en este tipo de osteomalacias suele asociarse a tubulopatías. Como decíamos, podemos encontrarlas de origen hereditario y de origen adquirido. La más frecuente y la más típica es el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, que representa hasta un 80% de las hipofosfatémicas congénitas. Se debe a un defecto congénito localizado en el gen FEX, y vamos a encontrar hiperfosfaturia con valores de PTH 25 y 1,25 hidroxivitamina D normales. Estos valores de 1,25 hidroxivitamina D van a ser inadecuadamente normales, porque lo correcto sería que la hipofosfatemia estimulará la producción de este metabolismo. Esta causa de raquitismo viene mediado por el aumento del F23. Otras causas de raquitismo hipofosfatémico hereditarias son debidas a otros genes, y que entonces encontraremos causas autosómicas dominantes y recesivas que vienen a ser muy similares, lo que pasa es que son mucho menos frecuentes y se deben a la mutación de genes diferentes. Y luego tenemos una forma un poquito diferente, que sería el raquitismo hipofosfatémico familiar con hipercalciuria. En este caso encontramos niveles elevados de 1,25 vitamina D, porque la respuesta de la vitamina D a la hipofosfatemia está conservada y por ello se acompaña de hipercalciuria. Entre otras causas hereditarias encontramos la displasia fibrosa, que puede estar en su forma aislada o bien asociada al síndrome de McCune-Albright, y se trata de una hipofosfatemia debida a un aumento de la secreción del FG23 por ese tejido fibroso que produce el desarrollo de la osteomalacia. Hasta un 50% de los pacientes con displasia fibrosa se acompañan de alteración en la reabsorción tubular de fosfato, que va a venir
relacionada con la extensión de la enfermedad y con la expresión del FGF23. Y en cuanto a en cuanto a formas adquiridas, en primer lugar, la osteomalacia tumoral, que se asocia a tumores benignos de origen mesenquimatoso de pequeño tamaño y a veces de difícil localización. Su característica principal es que producen de forma ectópica FGF23, así como otras fosfatoninas. También lo podemos encontrar en otro tipo de tumores, como pues, el carcinoma de mama, de próstata o de pulmón. Otras formas adquiridas son los trastornos tubulares. El más importante de todos sería el síndrome de Fanconi, en el que además de la reducción de la resorción de fosfato, vamos a encontrar también una reducción en la absorción de glucosa y aminoácidos, además de una acidosis tubular renal debido a una disfunción del túbulo renal proximal. Puede ser de origen idiopático o puede ser asociada a enfermedades tanto hereditarias como adquiridas o inducido por fármacos o metales pesados o tóxicos. Otras formas de acidosis tubular renal también se pueden encontrar asociadas, así como la acidosis metabólica. Y en cuanto a las causas farmacológicas, principalmente serían los tratamientos antirretrovirales y la administración de hierro intravenoso, y cabe destacar, aunque es muy poco frecuente, la asociación entre la falta de aporte de fosfato en la dieta asociada a una ingestión de antiácidos quelantes del fósforo, como el hidróxido de aluminio, puede inducir a una osteomalacia. En esta tabla podéis ver representados pues, bueno, las principales alteraciones bioquímicas que podemos encontrar en los diferentes tipos de osteomalacia y nos puede ayudar en el abordaje de este paciente. Como veis en verde, en las tres primeras columnas, destaca pues, que cuando el origen digamos que viene relacionado con alteraciones del metabolismo de la vitamina D, vamos a encontrar que la calcemia está baja, que la PTH está elevada y que la vitamina D está baja. A diferencia de las tres columnas que están en amarillo, en la que cuando la causa de la osteomalacia se debe a una hipofosfatemia, observamos que la calcemia y la PTH son normales y aquí en este caso encontraremos una fosfatemia baja con una fosfaturia elevada. Y los niveles de 1,25 hidroxivitamina D pues dependerán del tipo de raquitismo, que estarán normales o estarán bajos. ¿Cuál es el tratamiento de la osteomalacia hipofosfatémica? Pues es un tratamiento principalmente de reponer el fosfato por vía oral en forma de fosfato sódico o potásico dividido en varias tomas diarias. Además, recordar que cuando se acompaña de déficit de vitamina D, pues asociaremos calcitriol, excepto en aquella fosfatemia que se asocia a hipercalciuria porque tenemos mayor riesgo de litiasis renal. Están en desarrollo diferentes fármacos que son anticuerpos monoclonales frente al FGF23 y bueno, en el caso en los niños, en etapas de crecimiento, pues una vez finaliza el crecimiento, estos requerimientos de calcitriol y de fósforo van disminuyendo, por lo que en ocasiones se puede retirar el fármaco. En la osteomalacia tumoral es muy importante el diagnóstico para la extirpación del tumor. Y cuando encontramos acidosis asociada, es muy importante corregir con tratamiento alcalino. En las osteomalacias por tóxicos, pues el tratamiento va a ser la retirada del tóxico. Y por último, bueno, pues acabaremos con las conclusiones en las que, bueno, recalcar que el fosfato es un elemento esencial en procesos biológicos, por lo que el mantenimiento de su homeostasis va a ser esencial para la supervivencia. La regulación de esta homeostasis, junto con la del calcio, va a depender de las hormonas calciotropas de las que ya hemos hablado, incluyendo el FGF23, que hay dos causas principales de osteomalacia, las alteraciones de la vitamina D, pero no menos importante, la hipofosfatasia. La osteomalacia puede ser o bien hereditaria o bien adquirida, como la determinación tanto del fosfato como del calcio como de la PTH de la vitamina D nos va a ayudar en el diagnóstico y que el tratamiento va a ser la reposición de fosfato por vía oral. Y muchas gracias por vuestra atención.